Esto no lo conté nunca. Ni a mi familia. Ni siquiera en terapia. Porque nadie me creería, pero necesito sacarlo de adentro. Lo que viví allá arriba fue real. Y si estás viendo esto, escúchame hasta el final. Porque hay algo en esas montañas que no quiere ser encontrado. Todo empezó con una llamada. Mi vieja estaba internada en el sur y los médicos dijeron que no pasaba de la semana. Así que saqué el primer vuelo que encontré, un avión chico, de hélices, saliendo de Santiago rumbo a Coyhaique. Nada raro, era un día gris, de esos que ya te dan mala espina desde que te levantas. Subí, me senté al fondo, al lado de la ventana, y traté de dormir. 1 hora después, el avión empezó a sacudirse. Primero leve. Después fuerte. Como si algo lo estuviera tironeando desde afuera. La gente se agarraba como podía, algunos rezaban, otros gritaban. Yo miré por la ventana, y ahí fue cuando todo se puso raro. No era una tormenta normal. Las nubes se movían raro, demasiado rápido. Había formas, como sombras que se cruzaban entre las nubes, pero no eran rayos. Era algo más. Como si hubiera algo allá arriba, volando con nosotros. Algo enorme, pero silencioso, y de repente, ¡boom! Un golpe seco. Como si algo hubiera pegado contra el avión. No fue turbulencia. Fue como un impacto directo. Después, se apagó todo. Las luces. El motor. El sonido, todo negro. Me desperté tirado en la nieve. Dolorido. Sangrando. La cara congelada. El avión estaba hecho pedazos, partido en varios trozos. Algunas partes estaban prendidas fuego. Había cuerpos desparramados por la montaña, algunos enteros, otros no, y yo ahí, solo. Vivo, o eso pensé. Cuando logré ponerme de pie, no entendía nada. El mundo era blanco, desordenado y frío. Un silencio antinatural lo cubría todo, como si el accidente hubiera borrado cualquier sonido de la tierra. Solo se escuchaba el viento. Pero no un viento normal. Este tenía algo raro. Era como si susurrara, como si te hablara bajito al oído cuando estaba solo. La nieve me llegaba hasta las rodillas. El sol apenas se filtraba entre las nubes negras. No tenía idea de dónde estaba. Solo veía árboles. Un bosque denso, oscuro, al borde de la ladera. Caminé entre los restos del avión buscando a alguien más. Y sí, encontré algunos, pero no todos estaban vivos. Al final éramos 5. 5 personas que respiraban. Todos golpeados, sangrando, pero vivos. Nos refugiamos dentro de una parte del fuselaje que estaba medio enterrada. No hablábamos mucho. Solo temblábamos. Pasaron horas. O días. Perdimos la noción del tiempo. Lo único claro era el frío, que te cortaba la piel. No había animales. No había pájaros. Ni siquiera huellas. Nada. Como si el lugar estuviera muerto, o peor, evitado. Pero lo más raro fue cuando empezó a oscurecer. A eso de las 6 de la tarde, el bosque se transformaba. Las sombras entre los árboles se movían diferente. No sabíamos si era la niebla o el hambre, pero todos lo sentimos. Algo nos estaba mirando. Primero creímos que era un lobo. O un oso. Algo salvaje. Pero no. Los ojos que vimos entre los árboles no eran de un animal. No reflejaban la luz como los de un bicho. Eran más humanos. Pero estaban demasiado altos, demasiado quietos. Y aparecían siempre a la misma distancia. Como si no necesitara acercarse para vernos. Como si ya supiera todo de nosotros. Una noche, uno de los chicos salió a orinar, a pocos metros del fuselaje. Escuchamos un ruido seco. Como un crujido. Salimos con las linternas y lo encontramos tirado en la nieve, con la mirada perdida. Decía que había algo atrás de los árboles. Alto. Silencioso. Que lo había seguido. Que no caminaba, se deslizaba. Después de eso no volvió a hablar. Solo se acurrucó en una esquina y no durmió más. Fue ahí que entendimos que no estábamos solos.
que el accidente no fue lo peor estaba esperando en el bosque, y cada noche estaba más cerca, los días se fundían unos en otros, y con ellos se diluía cualquier esperanza de ser rescatados pronto. El tiempo dejó de existir, y el frío se convirtió en un peso constante que calaba hasta los huesos. Pero no era solo el frío lo que nos consumía, ni siquiera la falta de comida. Era el miedo. Ese miedo invisible, que no podíamos ver ni tocar, pero que sentíamos en cada rincón, en cada sombra. No había animales, ni siquiera el sonido de un pájaro rompía el silencio. El bosque estaba muerto, o al menos parecía estarlo. Pero esa quietud era engañosa. Era como si el lugar nos estuviera vigilando, observando cada uno de nuestros movimientos con una paciencia escalofriante. Cada vez que salía a buscar algo útil, un pedazo de metal, una manta o algo para encender fuego, sentía una presencia detrás mío. No importaba cuánto me girara, no había nadie. Solo la sensación, tensa, pegajosa, que me obligaba a apurar el paso y volver al fuselaje. Era un peso que se posaba sobre mis hombros, invisible pero aplastante. El hambre era un monstruo silencioso. Nos consumía lentamente, robándonos la fuerza y la claridad mental. Sentía que mis pensamientos se volvían borrosos, confusos, y que mis sentidos se agudizaban al mismo tiempo. Era como si el miedo y el hambre fueran una sola cosa, y que la línea entre lo real y lo imaginario se rompiera poco a poco. Las noches eran las peores. La temperatura caía aún más, y el silencio se espesaba. En la oscuridad, sombras y formas parecían cobrar vida entre los árboles. Un movimiento apenas perceptible, un crujido sutil, el roce de algo invisible en las hojas secas. Siempre sentía que algo me seguía, que estaba a punto de aparecer, de dar un paso más. Algunas veces, al despertar, encontraba que el viento había movido ramas, que la nieve había sido removida en formas extrañas, como señales o advertencias. No sabíamos qué significaban, pero algo dentro de mí sabía que no eran casualidad. Mis compañeros estaban igual de afectados. Algunos perdían la cordura. Otros se sumergían en un silencio tan profundo que daba miedo. Cada vez que alguien intentaba acercarse a mí, sentía que estaba al borde del colapso, que las fuerzas me abandonaban. Todo se volvía un círculo vicioso: el frío, el hambre, el miedo. Y esa sensación constante de que no estábamos solos, de que algo estaba acechando justo fuera de nuestro alcance. Sabía que tenía que salir de ahí, que no podía esperar más. Pero abandonar a los otros era una idea aterradora. Sin embargo, sabía que si alguien no lo hacía, ninguno sobreviviría. La decisión de escapar no fue una decisión, fue una urgencia. Una necesidad vital para sobrevivir. No podía quedarme esperando a que el frío me congelara o a que esa presencia invisible se acercara demasiado. Me levanté sin hacer ruido, reuniendo lo que pude llevar. Apenas unos restos de comida congelada, un abrigo que ya no protegía, un pedazo de metal oxidado que podía servir como arma. Todo era poco, pero era todo lo que tenía. El aire estaba pesado cuando me adentré en el bosque. La nieve crujía bajo mis botas y el viento me azotaba la cara, pero mi mente solo pensaba en un objetivo: seguir caminando, seguir bajando. No había senderos. No había caminos marcados. Solo árboles densos y la niebla que se hacía cada vez más espesa. A cada paso, la sensación de ser observado se intensificaba. Sentía esa presencia detrás mío, invisible pero palpable, como una sombra que no necesitaba aparecer para intimidar. Mi cuerpo estaba débil, casi sin fuerzas, pero mi voluntad era la única que me mantenía en pie. Los dedos entumecidos, los músculos contracturados, el aliento visible en el aire helado, todo eso se combinaba para crear un escenario de pesadilla. El bosque parecía una trampa. Las ramas se extendían como manos para atraparme. Las raíces se escondían bajo la nieve, listas para hacerme caer. Pero yo seguía adelante, con la certeza de que rendirme significaba morir. El frío comenzaba a adueñarse de mí de una forma distinta. No solo congelaba mi cuerpo, sino que helaba mis pensamientos. Era un silencio absoluto, un vacío que me hacía sentir diminuto, perdido en medio de algo infinito. En varios momentos tuve que detenerme para recuperar el aliento, y cada vez que lo hacía, sentía que la presencia se acercaba un poco más. Ya no podía ignorarla. Ya no era solo un susurro ni un eco lejano.
Era una sombra real, tangible, que me seguía a cada paso. Entonces, después de lo que parecieron horas, la neblina comenzó a disiparse. El bosque se volvió menos denso. El suelo más firme. El aire cambió, se volvió más liviano, menos opresivo. Finalmente, salía un claro. Fue ahí cuando vi las luces. Lejos, pero brillantes. Voces, sombras humanas moviéndose con rapidez. El sonido de la civilización, una promesa de salvación, me rodearon. Me cubrieron con mantas. Me hablaron, pero yo apenas podía responder. Mi cuerpo estaba roto, mis fuerzas agotadas, y justo antes de perder la conciencia, miré hacia el bosque. Entre los árboles, la sombra seguía ahí, no se había ido conmigo, no se había quedado atrás, solo esperaba.